Entonces, en la sesión pasada y la antepasada, ¿sí? Obviamente estamos en el tema de ángeles, ¿verdad? Y en el segundo subtema, que es Satanás. En el tema en el subtema de Satanás tenemos los puntos. El primero, su origen. El segundo, su carácter dado por sus nombres. ¿Sí? Bien, en cuanto al origen, ya leímos Isaías 14 y Ezequiel 28, 12 al 19, donde hicimos, ¿verdad?, una lectura comentando, analizando los aspectos que de ahí se derivan y que se pueden entender. Bien. Ahora, la expresividad del texto bíblico, ¿verdad?, en la frase en Edén, en el Edén de Dios estuviste, ¿verdad? Obviamente da a pensar. Por la pregunta que hizo Melanie, ¿verdad?, que va ligada a Génesis 1:2, ¿verdad?, porque la tierra estaba desordenada y vacía, fue que la caída de Luzbel, ¿verdad?, fue lo que ocasionó que Luzbel descendió como Satanás y entonces estropeó la obra de Dios y por ello Dios tuvo que recrear, por así decirlo. Bien, todas estas preguntas son obvias, ¿verdad?, lógicas, son automáticas en un sentido, cuando no se hacen es problema, ¿sí? Porque tal parece que entonces pues no se está razonando. Pues son preguntas automáticas que pues ahora sí que deben surgir. Bien. Lo primero que quiero señalar, ¿verdad?, ante todo esto, que es de lo más importante, es decir y recordar que hay temas de los que la Biblia solo menciona algunos aspectos, solo menciona, no informa, no detalla, no explica. Entonces, temas precisamente de naturaleza y de esta dimensión espiritual, ¿sí? Así como, por ejemplo, también de escatología. Y exactamente qué vamos a hacer cuando ya estemos allá, ¿verdad? Solo vamos a estar adorando como máquinas, como robots, solamente adorando y postrándonos, ¿no? Entonces, hay preguntas que la gente hace, ¿no? Que los hermanos. Y ¿qué pasa ante esto? Quizás muchos no se resisten a la tentación de empezar a especular, ¿sí?, y hacer un castillo en el aire y decir pues muchas cosas, pero el punto es, ¿con base en qué? ¿Me explico? O sea, ¿sobre qué base? Es que se dicen cosas, ¿no? Quizás por las preguntas que hacen algunos niños, desde luego se entiende la naturaleza de los niños, ¿verdad? Oye, papá, mamá, ¿y allá en el cielo cómo vamos a hacer, verdad? Pues vamos a seguir siendo una familia, vamos a correr. Los niños hacen preguntas propias de, ¿no?, de su nivel intelectual. Y muchas veces se les contesta, pues de acuerdo a ese sentir o necesidad de ellos. Pero luego estas ideas se llevan a otro nivel. Y entonces hay personas o creyentes, ¿no?, que pues, piensan que la vida, ¿no?, la existencia postrera espiritual va a ser una extensión de la presente. Y pues ahí como que, como le dijo Jesús a los saduceos, erráis. Erráis. ¿Por qué? Porque una cosa es la existencia o vida, existencia espiritual, y otra cosa es la terrena. Si observamos, en esta vida terrena, como que gobierna mucho el alma, emociones, sentimientos, pasiones, ¿sí? En la existencia espiritual, ¿verdad? Ya, sin un alma apremiante, no hay estas situaciones. Por eso dijo Jesús, serán semejantes a los ángeles de mi Padre, que ni se casan ni se dan en casamiento, o sea, no están sujetos, ¿no?, a género, a instintos y otros aspectos propios del alma. Entonces, la vida se vuelve espiritual.
libre de muchas ataduras, limitaciones, coerciones, aquí en vida terrena del alma. Por eso tiene sentido, ¿no? Cuando Hodge en su teología dice, a la muerte física, el cuerpo se desintegra, el alma deja de ser, o permitas el vocablo, se evapora, y el espíritu sigue existiendo, ¿sí? Pero ya en esa dimensión espiritual. Bien, entonces, el punto es este. Por favor, antes de querer entrar en detalles, ¿no? Debates, etcétera, ahora sí que como regla, hay temas de los que la Biblia solamente comenta. Solamente unas pinceladas es todo lo que tenemos. Y aquí aplica, ¿sí? Aplica por esto. Entonces, si se dice ¿qué conocemos de Luzbel? Bueno, una creación llena de cualidades, virtudes o perfecciones relativas, obviamente, ¿sí? Por aquello de perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se dio en ti maldad, ¿sí? Entonces, Luzbel, una criatura, ¿verdad? Perfecta, relativamente hablando. Los tamboriles estuvieron preparados, o sea, en medio de, ¿no? De ese, dijo alguien, ¿no? La alabanza es el medio ambiente del cielo. Okay. Ahora, ojo, porque este pasaje de Ezequiel, podemos decir, es el que nos permite ir al pasado más distante del que tenemos conocimiento. ¿Qué es lo más que conocemos del pasado? Bueno, pues esta creación angelical, no la podemos datar, ¿no? En fecha, independientemente de que, ¿no? A nivel espiritual, tiempo, distancia es otra cosa, pero es lo más lejano, por así decirlo, a que podemos, ¿no? Regresar. Y entonces, dentro de este marco, ¿sí? Edén, el término Edén, el concepto Edén, ¿qué puede significar? ¿Sí? O sea, un lugar geográfico específico, sí, en un momento dado sí, pero también Edén es sinónimo de, ¿no? Paraíso. ¿Paraíso en qué sentido, no? Paraíso en sentido de paz, de bendición, ¿no? Un lugar de tranquilidad, de armonía, de bendición, Edén. Entonces, ojo con eso, porque si cada vez que veamos el término Edén lo queremos interpretar geográficamente, pues podemos fallar. Es decir, en el Edén de Dios estuviste, también es una frase, ¿no? Sinónima de, ¿no? De en la gloria, el paraíso de Dios, en la magnificencia de Dios, ¿sí? Estuviste. De tal forma que no es una alusión directa a Génesis 1, sino en sentido, ¿no? En ese sentido. En ese sentido. Bien. Ahora, la caída de Luzbel, ¿sí? Tenemos el pasaje de Ezequiel, el mal uso y abuso de la libertad, el mal uso de la belleza, y de ahí, cuando se comete mal uso, es que la belleza envanece y la vanidad corrompe. ¿Sí? El proceso de caída de Luzbel. Ahora, ojo, ese proceso, esa situación de caída, ¿sí? Degradación y trascendencia, eso, o sea, no tenemos información específica. Número uno. Ante eso, ¿sí? Bueno, los lectores, conocedores, como siempre, se trata de hacer ¿no? Es como un rompecabezas. Se trata de unir piezas de la mejor manera. Entonces surgen propuestas, ¿sí? Que de alguna manera, bueno, se llamarían también teorías. Teorías porque no tenemos la información completa. Pero ya es, querramos o no, parte de la especulación, ¿sí? Porque quizás en un sentido lógico, que es claro, que Luzbel cae del tercer cielo, ¿sí? Desciende del tercer cielo
al segundo, que se supone que es la morada actual, el cielo astral, huestes potestad. Y del segundo está el primer cielo, que es el atmosférico, la tierra misma. Entonces, cierta lógica que hace pensar que Luzbel, ¿no?, cae al segundo cielo, al astral. O podríamos decir directamente el primero, ahí es donde, cuidado, hay puntos a favor, puntos en contra, ¿no? Porque se supone que desde la caída su base es el cielo astral, con influencia en el primer cielo. Ojo, me explico. ¿Qué cosas de las que hablamos tienen un sustento bíblico sólido o solamente alguna alusión? ¿Por qué? Porque la tierra está desordenada y vacía en Génesis 1:2. ¿Sí? Entonces, bueno, se ha propuesto, ¿verdad? Se ha propuesto que ese caos de Génesis 1:2 fue el resultado. Fue el resultado de un juicio cataclísmico sobre una raza preadámica. Una raza preadámica que se asoció, ¿no?, que se dejó influenciar, vamos a pensarlo así, se dejó influenciar por el caído, ¿no?, el maligno. Y entonces, por decirlo así, pasó algo semejante al diluvio, es decir, y tiene que, ¿no?, darse una recreación, que sería Génesis 1:1. Esta idea, ¿no? Esta idea de dónde sale, o sea, ¿qué base bíblica tiene específica? Pues no, explico, no tenemos una base bíblica para decir esto, ¿sí? Luzbel ya caído, ¿verdad? Transformado en Satanás, en su ira borrascosa, viene, desciende y arremete contra la creación inicial que Dios había hecho, ¿verdad? Etcétera, etcétera, hasta que pasa, o sea, tenemos una base bíblica. Es una propuesta, ¿no? Es una teoría. Entonces, que quede claro eso, ¿no? En qué tenemos información y en qué no tenemos. Entonces, es mejor ser claros, honestos, directos, ¿no? Y decir las cosas. Esto es una propuesta, pero no la podemos pasar en información bíblica. Pudo haber sido, ahí queda. Pudo haber sido, pudo no haber sido. ¿Okay? Al día de hoy que a nosotros nos toca vivir en este tiempo, época, y que, como dijo Daniel, la ciencia aumentará, o sea, el conocimiento sí ha aumentado muchísimo, ¿verdad? Lo vemos en las diferentes esferas, pero aún así, en materia ¿no?, de información espiritual del pasado, bueno, seguimos teniendo limitaciones. Es a esto a lo que también se refiere Pablo cuando dice, ¿no? Hoy vemos como por espejo, hoy vemos limitadamente, pero habrá un tiempo donde conoceremos con amplitud. Entonces, hay dudas, preguntas, ¿no?, inquietudes. Hoy sí, solo que seamos claros, directos, honestos, en qué cosas tienen una base bíblica, ¿verdad?, sostenible, y qué cosas se han desarrollado, ¿sí? En ese sentido, ¿no?, para tener cuidado, porque, pues, es fácil quizás para mucha gente pararse en un púlpito, ¿no?, y levantar emoción, ¿verdad?, meter ideas, propuestas, hacer una mezcla de todo eso. Y bueno, si las personas que escuchan no leen, no investigan, quizás todo lo toman por bueno y legítimo, cuando pues quizás hay cosas que no. Sí, entonces, voy a checar el comentario. En Ezequiel 28:3, en el Edén, estabas en el huerto. ¿En qué momento, verdad, de la narrativa se posiciona la caída de Luzbel? Si él estuvo en el Edén, después de la tentación del hombre o antes, ¿verdad? La caída. Entonces, bueno, hasta donde podemos entender, por decirlo así, ¿no?, de la manera más obvia, la caída de Luzbel es antes. ¿Por qué? Porque ya en el huerto del Edén, literalmente hablando, ¿no?, de Génesis 3, ya en el huerto del Edén, el maligno hace su aparición, ¿verdad?, tras la serpiente. Tras la serpiente. Entonces, ¿qué se infiere de aquí? Que cuando ya el hombre está
en el Edén, ahora sí que el maligno ya está, ¿no? Ya está, ahora sí que esperando una oportunidad, ¿sí? Entonces no sé si esta expresión que acabo de hacer responde en qué momento, ¿no? La narrativa se posiciona la caída de Luzbel, si él estuvo en el Edén, ¿verdad? Entonces, digo, de acuerdo a esta narrativa sería, ¿no? Que la caída de Luzbel, o sea, Satanás ya está. Esta pregunta, con esta respuesta, ¿verdad? Desde luego que también conlleva, implica otras preguntas, ¿no? ¿Y por qué Satanás ya no Luzbel? Una vez que cae y se separa, ya es Satanás, ¿verdad? Decir Luzbel es mientras está en su estado original. Porque también, bueno, pero ¿por qué Satanás, no? Está ahí, en el Edén. Y aquí hay que tener cuidado, ¿cómo decir? De no dejarse atrapar en lo literal. O sea, ¿qué significa que la serpiente Satanás, que Satanás en la figura, en la serpiente empieza a hablar con Eva? Entonces, viéndolo así literalmente, surge la pregunta, ¿pero por qué Satanás está en el Edén? Y dos, y dos, como que yendo a la esencia de esta, la pregunta no sería esa. El entendimiento sería, ¿no? El ser humano, el ser humano, cómo llega a estar frente a la sutileza del mal, ¿sí? Y también con la posibilidad y responsabilidad de la obediencia. ¿Qué significa ese acercamiento, ese encuentro y ese diálogo? Esto es lo central. ¿Qué significa ese acercamiento, ese encuentro, ese diálogo? ¿Sí? Voy a repetirlo en este sentido, que el ser humano eh, enfrenta, ¿no? Enfrentará es esa realidad de la presencia y posibilidad del mal, de la presencia y posibilidad del mal, tanto como del bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supone que es criatura libre, criatura libre. Y Dios respeta la libertad. No pone un candado en la mente para decir, con esto no vas a pensar nada malo. No, como digo, la libertad pesa mucho, implica mucho. Porque si esto lo vemos en el hombre, ya lo vimos en Luzbel. ¿En qué momento Luzbel, criatura libre pensante, no, comenzó a usar su inteligencia, su razón? Comenzó a usarla, explico, en un sentido. Yo también puedo ser, yo también puedo tener, yo también puedo hacer, pero subiré, seré semejante, puedo llegar a ser semejante al Altísimo. O sea, todo eso, ¿dónde empezó? En la capacidad de la razón. No se cortó, no se abortó ese pensamiento, se dejó crecer, fortalecer y finalmente terminó dando a luz una acción, rebelión. Entonces, mucho ojo, ¿no? Llámese en este caso, este pasaje, esta pregunta. Y es lo que se ha comentado y comentado varias veces. Cuando tomamos un pasaje y lo enfocamos literalmente, van a empezar a salir preguntas en esa línea literal. Y, y no hay respuestas, o respuestas muy implicativas. O número dos, tratamos de entender, ¿no? Ese pasaje en su esencia, ¿sí? Como en este caso, ¿qué significa ese acercamiento, ese encuentro, ese diálogo? ¿No? La realidad de que la libertad humana va a enfrentar la posibilidad, ¿no? La posibilidad del mal junto con la capacidad del bien.
esas preguntas sutiles, ese diálogo sutil con que Dios ha dicho. Esa sutileza de la serpiente se puede llevar a la sutileza del pensamiento humano, la voz humana, no de Dios. La voz humana. Y si realmente no es tan malo, y si nadie me ve, y si no se sabe, y si, ¿no? Y si la duda debilita, el temor acobarda, la incredulidad hace desobedecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué voz más sutil puede haber que la nuestra, que la de nuestra mente? Podemos dudar de muchos, pero ¿cuántas veces no dudamos de nuestra voz, de nuestra mente interna? Nuestra voz nos lleva a ser autoindulgentes. Yo puedo, yo me merezco. Yo he sufrido tanto que me merezco. ¿Explico? Yo he trabajado, etcétera, etcétera. Y eso es sutil, porque no se habla. Solo se piensa y se cree. ¿Me explico? O sea, ¿qué sutil y delicado es no? Es esta voz interna, este pensamiento, este trabajo, ¿no? Permíteme usar eso. Entonces, este trabajo mental. Y si a esto le sumamos, por decirlo así, ¿no? Dentro de esa literalidad, Eva, no se acercó a Adán y Eva al árbol, solo Eva, sola. Pero para destacar, cuidado con la soledad. Por un lado, la soledad sabemos que en ciertos momentos es buena, pero cuidado, ¿no? Porque la soledad suele ser mala inductora o compañía. En soledad, ¿qué se piensa? ¿Qué se hace? ¿A qué se presta el ser? Son aspectos, ¿no? Esenciales. Vamos a solo a pensar en la línea literal del Edén. Si hubiera ido Eva y Adán juntos, oye, mira, ¿ya viste? Y vamos a pensar que el otro dice, sí, pero no. Ya tenemos orden de que esto no, y vámonos. Vamos a suponer. Pero solos. ¿Me explico? Solo. De ahí el principio bíblico de que dos son mejor que uno, porque si uno se cae, el otro lo levantará, etcétera, etcétera. Dos tienen mejor paga, ¿no? Entonces, ¿qué vemos con todo esto? No, bueno, ahí está. Ante falta de información específica, vean el campo que tenemos, ¿no? Campo que tenemos para proponer ideas, teorías, por un lado, y por el otro lado, más que meternos, enfrescarnos a veces en cosas literales, lo significativo, lo esencial, ¿no? Volviendo al punto directo de Luzbel, uno, dos, su caída de gradación, ¿verdad? Su caída de gradación, exactamente el cómo fue, a dónde quedó, etcétera, etcétera, no tenemos información. Como los demonios, ¿no? Lo vamos a ver apenas. Si los ángeles caídos están presos en todos los demonios, ¿quiénes son? ¿De dónde los sacó Satanás? ¿De dónde los consiguió, no? O sea, vamos para allá. Otra vez, ¿qué información bíblica escasa tenemos? Escasa. Y cuánto desconocemos. Bueno, entonces, veamos lo que tenemos y pues tenemos, ¿no? que entender que podemos inventar y especular, no es problema. Entonces, en cuanto a esto, Melanie, ahí está este comentario. ¿Qué más tienes que añadir, comentar, preguntar? Adelante. Si no sé esto qué tanto cubra o qué otro aspecto haya que comentar. Adelante. Sí, pues yo creo que con eso queda pues respondida mi duda. Esta pregunta surge a raíz de muchas series que han sacado de la Biblia. Entonces, hace ya un tiempo vi una donde en Génesis se plantea eso, ¿no? Lo de la teoría de la brecha, lo que usted dijo entre Génesis 1, los versículos 1 y 2, en ese espacio donde supuestamente cuando cae Satanás, destruye la primera creación y ya después Génesis del 3 en adelante ya es la recreación, ¿no? Pero realmente pues no había yo encontrado un texto que respaldara eso y después en Isaías
no me acuerdo qué cita es, parece que la puse en WhatsApp, Sí, que decía que Dios había creado todo ya completo, o sea, no faltaba ya nada. Y pues es lo único, teólogo, pero sí, sí, yo creo que ya salí de la duda. sí, gracias. En este caso, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Remitirnos a lo que conocemos, ¿verdad? No con afán de decir, lo demás no es cierto, está mal. No, 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 no. O sea, recuerden, ¿no? La teología no es para formar críticos. Sí hacer un análisis, tomarlo mejor, ¿verdad? Y ya sabemos que hay series, obras, películas, ¿verdad? Donde le ponen luego mucha sal y pimienta a las cosas. Hay otras, ahora sí que series más serias, ¿no? Más series, que tratan de apegarse más al texto bíblico y que presentan opciones, ¿verdad? Bueno, la gente lo escucha y los que no se dan a investigar lo toman por hecho. Pero ahora sí que, ¿por qué fueron nobles los creyentes de Berea? Porque revisaban que todo esto era así, ¿no? Entonces, sí conviene, y bueno, ya ahí se ve y se escucha con respeto la propuesta de algunos, aunque algunas cosas no tienen base porque pertenecen o quedan dentro de esta área de las cosas que no están detalladas. Están detalladas, solamente dije hace un momento, es como unas pinceladas nada más que hay y es lo que tenemos de información. Entonces, pues ser prudentes ante eso y a veces saber responder a la gente, ¿no? A la gente cuando la gente pregunta, pues con esa claridad y honestidad. Se pueden oír muchas cosas, muchas no tienen fundamento y de esto tenemos una información bíblica, pues, ¿verdad? Limitada. Bien, entonces es importante que cualquier cosa lo comenten, lo pregunten, ¿verdad? Para que lo que tengamos a la mano, eso compartimos, ¿verdad? No se trata de que conocemos todo, pero sí compartirlo y con eso armar la mejor respuesta que podamos tener. El segundo punto de su carácter está dado por sus nombres, ¿no? Sus nombres. Satanás significa adversario. Dice, Satanás significa literalmente adversario. Pues queda subrayada la palabra adversario, ¿verdad? Este, eh, ahí en el primer nombre que se da es Satanás, porque lo primero que hizo es rebelarse, ¿no? Volverse adverso, contrario a Dios. Y y en esta página 63, bueno, se menciona sobre Satanás, sobre Satanás. Quizás hay una observación que sugiero. En el último tercio, desde abajo, después de la cita de Apocalipsis 2:10, dice lo mismo, se puede decir respecto a Israel, la iglesia de Dios del Antiguo Testamento. La adoración del becerro de oro al comienzo de su vida nacional es típico de lo que ocurrió constantemente a través de la historia. Y en el libro de Esther tenemos el ejemplo de un intento de destruir al pueblo escogido. Esta palabra, expresión pueblo escogido, a veces causa confusión. ¿Y por qué Dios escogió a ese pueblo y no a otro? Aquí la sugerencia es, ponga escogido entre paréntesis. Donde dice, al pueblo escogido, escogido entre paréntesis, y lo cambia por Israel, al pueblo de Israel. Y note que enseguida dice, pero el pueblo otra vez, pero el pueblo escogido de Dios, entre paréntesis, escogido de Dios, y lo cambia por, pero el pueblo de Israel, por segunda vez lo cambia, ha sobrevivido al baldón de la idolatría y a la furia del perseguidor, debido a la gracia divina que siempre ha preservado al fiel remanente. ¿Sí? Luego dice, al cumplirse el tiempo prescrito, nació el Redentor. Bueno, pues ahí está esa observación, ¿verdad? Esa observación. A la vuelta, el otro nombre es diablo, que significa calumniador, subraya calumniador. Tercer nombre, ¿verdad? Destructor. Y aparece ahí Apolión y Abadón. En griego Apolión, en hebreo Abadón, destructor. 4. Serpiente. Junto a serpiente puede anotar seductor, engañador. Seductor, engañador. Bien.
5, tentador. 5, tentador. Aquí observemos algo. Dice, tentar significa literalmente poner a prueba. Mateo 4:3. Y de ahí habrá paréntesis. Desde donde dice, el término se emplea a sí mismo con relación al trato de Dios. Pero mientras Dios prueba al hombre para su bien, para purificar y desarrollar su carácter, ahí cierra el paréntesis en carácter. Entonces, observe que este paréntesis se está asignando porque se está comentando que dice el término se emplea a sí mismo con relación al trato de Dios, Génesis 2, y tentó Dios a Abraham. ¿Explico? Génesis 22:1. En la versión antigua, tentó Dios a Abraham. Versión 60, probó Dios a Abraham. El punto es que en este enfoque, en este comentario, también se asigna a Dios el carácter de tentar o probar. Por eso el paréntesis, ¿no? Para señalar no a este enfoque de que Dios también tienta o prueba. Por eso es el paréntesis. ¿Sí? Ese carácter de tentador o probar solo pertenece a Satanás. 6. Príncipe y Dios de este mundo, añada de maldad. De este mundo, añada de maldad. Y en ese párrafo baja 6 renglones donde dice cuyo Dios trino y uno es el honor, placeres, ganancias. Subraya honor, placeres, ganancias. ¿Sí? Dice, a esos tres los subordina todo. Ok. Entonces, príncipe Dios de este mundo de maldad. ¿Sí? Y que quien logra honor, placer, riqueza, está bien, según esto. Entonces, este es su carácter, dado por sus nombres. Dado por sus nombres. Sus actividades. Sus actividades. ¿Cuál es la naturaleza de sus actividades? Dice ahí, Satanás se opone a la obra de Dios, obstaculiza el evangelio, se posesiona de malvados, enceguece, engaña, hace caer en lazo. ¿Qué más hace en la página 65? Aflige y tienta, y tienta. Dice ahí a los santos de Dios, ¿verdad? Bueno, realmente a todos, ¿verdad? A todos. Tienta. Bueno, sus actividades. ¿Cuál es su naturaleza? O sea, ¿qué hace? Esto, oponerse, obstaculizar. Su esfera, 2, su esfera. No confina sus operaciones entre malvados, depravados. Con frecuencia actúa en círculos elevados como ángel de luz. Según de Corintios. Y abre paréntesis desde ciertamente, abre paréntesis de ciertamente el que Satanás asista a reuniones de carácter religioso es indicado por su presencia en la convención angélica, Job 1. Ahí lo puede cerrar. Ahí lo puede cerrar. ¿Sí? Y observe, como siempre digo, razone, ¿verdad? El que Satanás asista a reuniones de carácter religioso es indicado, o sea, o justificado por su presencia en la convención angélica. ¿Explico? No, no. El que Satanás asista a reuniones religiosas, no es porque desde el principio Dios le haya permitido entrar al cielo. No, razonemos. ¿Explico? Razonemos. Sinagoga de Satanás. Expresiones conocemos, ¿verdad? Porque la religión o religiosidad puede ser solo una trampa. Religión o religiosidad sin espiritualidad. Por eso alguien dijo una vez, la religión es la trampa más formidable, ha sido la trampa más formidable de Satanás para mantener engañados, ocupados, atrapados a mucha gente. ¿Sí? Y llega a ser una religión sin Dios. ¿Sí? El problema del fariseísmo y otros aspectos. ¿Sí? Mujer, eres libre de tu azote. ¿Qué mujer? 18 años. ¿Dónde? En la sinagoga. Entonces, el maligno puede estar en lugares religiosos, sí, pero no por permiso de Dios, sino
sino por falta, ¿no? Por falta de consagración, de legitimidad, ¿sí? No por Dios, sino por el hombre, ¿sí? Por el ser humano. Entonces, ahí está el paréntesis. ¿Qué más dice después del paréntesis? Por términos como doctrina de demonios, sinagoga de Satanás. Estas gentes pasan con frecuencia por ministros de justicia. Dice ahí, la razón por la que frecuenta reuniones religiosas es su maléfica determinación de destruir a la iglesia, puesto que sabe que una vez que la sal de la tierra ha sido robada de su sabor, la humanidad se convierte en presa fácil de su licencioso espíritu. Su esfera, ¿no? Entonces, su esfera no solamente en los lugares de maldad, también llega a tener presencia en muchos lugares religiosos, pero no por Dios, sino por el hombre, que quede claro. Su esfera, su motivo, ¿por qué está tan resuelto? Señor Joseph Huslain dice, odia la imagen de Dios en nosotros, odia nuestra naturaleza humana asumida por el Hijo de Dios, odia la gloria externa para promover la cual hemos sido creados, a fin de alcanzar felicidad sin fin eterna. Odia la felicidad misma, para la cual estamos destinados, más que destinados, creados, en vez de destinados. Porque él mismo la ha perdido para siempre, nos odia por miles de razones y nos envidia. Entonces, igual, ¿verdad? Porque es irredento y el hombre es redimible. Termina diciendo, tal como lo ha dicho un antiguo escriba judío, más por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y los que le siguen están de su parte. Su limitación, dice ahí, aunque reconocemos que Satanás es fuerte, tener cuidado de no exagerar su poder. Para los que creen en Cristo, es un enemigo derrotado. Se muestra fuerte solo con los que se rinden a él. A pesar de su ira borrascosa, tempestuosa, es cobarde, pues Santiago dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo que sigue, ¿verdad? Razonemos. Tiene poder, pero ese poder es limitado. Observe, no puede tentar. Luego dice matar, entre paréntesis, matar. Matar no aplica. Si Satanás pudiese matar directamente, ya no habría humanidad. Entonces, no aplica lo de matar. Entonces, no puede tentar, omitimos matar, ni tocar a un creyente, fíjese, ni tocar a un creyente, y entre paréntesis, sin el permiso de Dios. Entre paréntesis, sin el permiso de Dios. Y abajo de esa frase, ni tocar a un creyente, escriba, a menos que éste lo permita. Para que diga, ni tocar a un creyente, a menos que éste lo permita. ¿Sí? Pues que quede marcado esto, ¿verdad? Su destino. Tiene una frase implicativa que marque el entre paréntesis. Desde en el principio Dios predijo y decretó la caída del poder que había causado la caída del hombre. Génesis 3:15. Ahí cierra el paréntesis. ¿Sí? Estas son frases implicativas porque solo generan preguntas de, ¿y si Dios ya sabía, por qué lo permitió? Este tipo de declaraciones incorrectas solamente generan eso. O sea que Dios ya sabía y en vez de evitarlo, ¿sí? Fíjese lo que previó. ¿No? Luego dice, la humillación de la serpiente hasta el polvo fue un cuadro profético. Abajo del cuadro profético escriba símbolo. ¿Sí? La humillación de la serpiente al polvo fue un cuadro o símbolo de la degradación final y derrota de esa serpiente
el diablo. Página 66. La carrera del diablo ha sido ciertamente hacia abajo. ¿Qué arrojado? No, debe decir fue arrojado. Cambie el qué por el fue, por favor, para que diga fue arrojado del cielo al comienzo. ¿Cómo? Durante la tribulación será arrojado del cielo a la tierra. Durante el milenio, puesto en el abismo, preso. Y después de 1000 años, arrojado en el lago de fuego. De manera entonces que la palabra de Dios nos asegura que el diablo sufrirá una derrota final. Una derrota final. Bien. Entonces, observe los puntos sobre Satanás. 1, su origen. 2, su carácter dado por sus nombres. 3, sus actividades. Y 4, su destino. ¿Ok? Ahí están estos señalamientos. Por favor, repáselo con calma para que si detecta, ¿no?, algo que comentar, que preguntar, que tratar, lo hagamos, por favor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahí está como tarea 1, eso. Repasar, ¿no?, el subtema de Satanás. Esos 4 puntos que son muy concretos, ¿sí? Y el tercer subtema, página 66, es espíritus malvados, ¿sí? Note los 2 puntos que incluye. Ángeles caídos, 1, y 2, demonios. Dice, los ángeles fueron creados perfectos, intachables, al igual que el hombre, dotados del poder de elegir. Bajo la dirección de Satanás, muchos de ellos pecaron y fueron arrojados del cielo. Fueron arrojados, le falta la D del cielo. Y aparecen 2 citas, segunda de Pedro 2:4 y Judas 6. Enmárquelas en un rectángulo. Enmárquelas y subráyelas. ¿Sí? Bien. Aquí la pregunta es, ¿sí?, según Judas 6 y segunda de Pedro 2:4, la pregunta, ¿quiénes son y dónde están los ángeles caídos? Lo anota. ¿Quiénes son y dónde están los ángeles caídos según estas 2 citas? Que son las únicas 2 citas en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que mencionan, ¿no? O sea, mencionan algo de esto. Otra vez volvemos a lo mismo que hace un momento, ¿no? Hay temas de los que la Biblia solo hace una mención muy breve, no nos detalla. Pues, ¿ya notaron la pregunta? ¿Verdad? Según Pedro y Judas, ¿quiénes son y dónde están los ángeles caídos? ¿De acuerdo? Entonces, lee estas 2 citas con calma, ¿sí?, para que enfoque las respuestas, quiénes son y dónde están. ¿Y dónde están? Sí, la respuesta es que los ángeles caídos están presos. Si es que están presos, fíjese bien, razone. Entonces, ¿quiénes son los demonios? Porque normalmente se cree y se dice que los demonios son los ángeles caídos, ¿ok? Entonces, si están libres los ángeles caídos, ¿ok? Pero si están presos, ¿quiénes son los demonios? ¿Ok? Entonces, anote esto, por favor, anote esto, las 2 citas, la pregunta, ¿sí?, como tarea, ¿sí? Bien, entonces el calendario nos marca, ¿sí?, que el sábado 7 no tenemos clase, ¿sí? Si se fijan en su calendario, está marcado, lo cual significa entonces que retomamos el 14. Por favor, no olviden las tareas, ¿no? A más tardar miércoles, a más tardar jueves, pero debe ser el miércoles, ¿sí? Con calma. ¿Qué día estudia cada materia? ¿Verdad? Esfuércese. La oración diaria, la lectura bíblica en su correspondiente formato, ¿sí? Vamos despacio, vamos al paso.
lo que esté pendiente ya lo comentaré más, ¿no? Más adelante, en cuanto a lectura virtual. Ángel. Sí, nada, más tengo una duda respecto a disciplinas formativas. ¿Se le va a enviar la oración diaria y la lectura? Sí, la próxima sesión, 7, 10, 14, sí, en vía de mientras puede ser oración y lectura, sí, que es en lo que, ¿no? Se está avanzando, problema con eso, correcto. Y lo que se pueda contestar de la última hoja, del reporte, ¿no? Hay cosas que se pueden contestar, adelante. Lo demás, bueno, lo tengo presente, lo que está pendiente. Ok. ¿Sí? Entonces, anótenlo, por favor, y entonces el 14, Dios mediante. Dios le guarde, buena tarde, bendiciones. Igualmente. Dios les bendiga. Hasta luego.